El puente del ferrocarril transiberiano de Rusia ha sido paralizado. El ferrocarril que conecta Rusia con los puertos del Pacífico, las líneas del frente y China, fue saboteado con un ataque con bomba. Y esa bomba no solo descarriló un tren, sino que simultáneamente hizo estallar toda la ecuación estratégica de Putin, sus sueños de volcarse hacia Asia y la ilusión de que su régimen era inquebrantable. Sin embargo, el verdadero impacto de este ataque no provino de la explosión en sí, sino de la escalofriante declaración hecha por el FSB horas después. Este audaz sabotaje no fue llevado a cabo por un equipo de fuerzas especiales ucranianas ni por un agente extranjero. La persona que apretó el gatillo y colocó la bomba en las vías fue un ciudadano ruso, un ruso común supuestamente reclutado por la inteligencia ucraniana. En ese momento, la peor pesadilla de Putin se hizo realidad. El enemigo ya no estaba en la puerta, sino dentro de la casa. En agosto de 2025, una mujer rusa común de unos 50 años decidió que ya no permanecería en silencio. Contactó a la inteligencia ucraniana. No era ni soldado ni agente entrenada, pero tenía una idea. ¿Podría ser esta una forma de detener la destrucción que esta guerra estaba trayendo a sus hijos y a su país? Preparó un simple artefacto explosivo casero. Las instrucciones eran claras, el objetivo era claro. A mediados de septiembre, en una línea ferroviaria en Siberia Oriental, colocó el dispositivo en las vías solo minutos antes de que pasara un tren. La explosión ocurrió, pero esto no fue solo un riel roto. Este ataque fue una fractura en el punto más débil de una presión estructural acumulada durante mucho tiempo, porque este ferrocarril no era una línea ordinaria, era la línea transiberiana que se extendía desde la costa del Pacífico hasta Moscú y luego hacia el frente ucraniano. Transportaba mercancías desde China junto con logística militar en la misma vía. No era solo hierro, sino una de las líneas vitales del régimen. Además, con casi todas las rutas comerciales de Rusia hacia el oeste cerradas debido a las sanciones, la dependencia forzada del Kremlin en este corredor oriental había transformado la línea de un activo estratégico a una dependencia frágil. Todos estos factores crearon un momento perfecto para Ucrania. Para entender mejor el momento del ataque, necesitamos observar dos factores clave. Primero, el mensaje transmitido por el atacante. Segundo, el momento en que el objetivo era vulnerable. Y en este ataque, ambos factores coincidieron. Desde la perspectiva de Rusia, este periodo marcó un serio cuello de botella en el transporte de carga ferroviaria. En 2024, el volumen total de carga de los ferrocarriles rusos cayó a 1.180 millones de toneladas. Esto se registró como el nivel más bajo en los últimos 15 años. En la superficie, el comercio con China había aumentado, pero la capacidad ferroviaria permaneció estática e incluso había disminuido en algunas líneas. Los embargos de repuestos habían aumentado la frecuencia de las averías de locomotoras. Encontrar conductores de tren se había vuelto difícil. Corredores orientales como la línea principal Baikal-Amur y el ferrocarril transiberiano operaban muy por encima de su capacidad debido a la falta de inversión, haciendo de cada nuevo paso de tren un acto de equilibrio. El flujo había cambiado de dirección, pero el oleoducto seguía siendo el mismo. Además, la presión interna aumentaba día a día. El sabotaje que ocurrió en ese preciso momento no fue como una pequeña explosión, fue como un gatillo deliberadamente accionado en el eslabón más débil del sistema. Inmediatamente después de la explosión, las filas de trenes que comenzaron a acumularse en el este de la línea, es decir, en el lejano oriente de Rusia, fueron una pesadilla para los planificadores militares del Kremlin. ¿Qué había en esos vagones? Tanques T-80 modernizados esperando reemplazar a los perdidos en Ucrania. Miles de proyectiles de artillería gastados diariamente. Vagones transportando soldados y, lo más importante, combustible y suministros vitales para las condiciones invernales. Todo este suministro militar quedó repentinamente atrapado en medio de Siberia, detrás de un destrozo que podría tardar semanas, incluso meses en repararse. Esta era una noticia mortal para las decenas de miles de soldados rusos que luchaban en las líneas del frente en Ucrania. Las unidades que ya sufrían de escasez de municiones y equipo se verían sumidas en una situación aún más desesperada por esta interrupción. Esto no es solo un retraso logístico, esto deja al frente hambriento e indefenso. Detrás de los éxitos de Ucrania en Donbass y otros frentes en los últimos meses, no solo está el valor de sus soldados, sino también operaciones profundas e inteligentes dirigidas a la logística rusa. Este sabotaje fue el ejemplo más audaz y exitoso de esta estrategia. Sin embargo, el verdadero desastre estratégico causado por la explosión se estaba desarrollando al este de la línea, en la línea vital que fluye de Moscú a China. Para la economía rusa, asfixiada bajo fuertes sanciones occidentales, el ferrocarril transiberiano se había convertido en un corredor de supervivencia durante los últimos 2 años. Habiendo perdido completamente los mercados europeos, el Kremlin puso todas sus esperanzas en una estrategia que llamó Giro hacia Asia, y este ferrocarril era la columna vertebral de acero de esa estrategia. En esta columna vertebral había un intercambio vital en ambas direcciones.
En una dirección, miles de millones de dólares en materias primas rusas, petróleo, carbón y minerales fluían para alimentar la insaciable industria de China. En la otra dirección, venía la tecnología que mantenía en funcionamiento la máquina de guerra de Rusia, microchips que parecían productos civiles pero se usaban en misiles y tanques, piezas de drones kamikaze y herramientas de maquinaria necesarias para la producción de armas modernas. En resumen, esta línea era la aorta de la economía de guerra de Putin, y esa bomba en el corazón de Siberia cortó esa misma aorta. En un instante, el flujo de miles de millones de dólares en exportaciones y valiosa moneda extranjera, desesperadamente necesaria para financiar la guerra, se detuvo. Peor aún, ese componente tecnológico crítico necesario para reparar un tanque en el frente estaba atascado en un cruce fronterizo, sin llegar nunca. El mensaje que esto envió a China fue mucho más profundo y complejo. Mientras Pekín celebraba cifras récord de comercio con Moscú, simultáneamente estaba moviendo la cláusula de fiabilidad del corredor a la cima de su agenda. Para los gigantes logísticos chinos, la mayor promesa de la ruta transiberiana era la velocidad que ofrecía en comparación con las rutas marítimas. La moneda de esta ruta era el tiempo. Un solo acto de sabotaje no destruye un sistema. Sin embargo, incluso el riesgo de que tales incidentes se repitan elimina la mayor ventaja competitiva de la ruta, su promesa de tiempo. Por lo tanto, Pekín toma nota cuidadosa de tales interrupciones. Estas notas son como pequeñas pero destacadas notas al pie bajo las frases de la asociación estratégica establecida con Rusia, y la suma de estas notas al pie aparecerá mañana en otro acuerdo de oleoducto o en una nueva licitación comercial como una reducción de precio o pérdida de prioridad para Rusia. Este sabotaje descarriló no solo un tren, sino también la credibilidad de Moscú con Pekín. En medio de todo este desastre militar y económico, lo que realmente sacudió al Kremlin fue quién llevó a cabo el sabotaje. Si esto hubiera sido una operación de fuerzas especiales ucranianas, se habría considerado un éxito militar y se habría tomado represalias. Sin embargo, el anuncio del FSB de que el perpetrador era un ciudadano ruso trasladó el problema de la esfera militar directamente al corazón del régimen, convirtiéndolo en una crisis de seguridad interna y traición. Esto era prueba de que la propaganda de una Rusia unida y patriótica que Putin había estado construyendo durante 25 años era la mayor mentira. Era una señal de que la guerra se estaba perdiendo, no solo en Ucrania, sino dentro de la propia Rusia, en los corazones y mentes de la gente común. ¿Por qué un ciudadano ruso arriesgaría su vida para volar la infraestructura más importante de su propio país? La respuesta a esta pregunta es lo que más teme el Kremlin, porque un número creciente de rusos está comenzando a creer que esta guerra no es su guerra, que la aventura insensata de Putin está destruyendo sus vidas, su futuro y el futuro de sus hijos. Este incidente es también un completo fracaso del FSB, conocido como uno de los servicios de inteligencia más temidos del mundo. ¿Cómo es posible que el poderoso FSB, que lo ve todo, lo oye todo y suprime hasta el más mínimo susurro de disidencia, no pudiera evitar que una mujer colocara una bomba en la línea ferroviaria más estratégica del país? Este es un fracaso vergonzoso que destruye el mito de la omnipotencia del régimen. Esto demuestra que la inteligencia ucraniana puede operar no solo en las líneas del frente, sino también en lo profundo de Rusia, encontrando personas insatisfechas entre la población y convirtiéndolas en armas. El resultado inevitable de este sabotaje será una ola de paranoia masiva y caza de brujas dentro del régimen. Cada ciudadano ruso ahora será visto como un posible traidor, un saboteador. Aumentarán los arrestos, detenciones e interrogatorios. La opresión del Estado sobre su propio pueblo se volverá aún más despiadada, pero la opresión no genera lealtad, solo profundiza el odio. Entonces, ¿cómo podría responder Rusia a tal golpe a la línea transiberiana? Un ataque de sabotaje en un punto tan estratégico obliga a los reflejos del Estado a dividirse en dos líneas principales, una técnica e institucional, la otra política y represiva. La primera opción es más racional y orientada al campo. En esta línea, la línea ferroviaria se repara lo más rápido posible, se mapean los puntos débiles y se desarrollan nuevas medidas. Se acumulan piezas de repuesto para secciones críticas de la vía y sistemas de señalización, y se puede establecer un sistema de monitoreo continuo utilizando vehículos aéreos no tripulados y cámaras térmicas. Se incrementa el número de equipos de patrullaje de vías y se proporcionan tanto salarios como incentivos sociales a los conductores de trenes y al personal de seguridad. Al mismo tiempo, se recalibra la infraestructura de monitoreo digital existente y se equilibra la carga en líneas secundarias, como el BAM, para evitar el error de carga de un solo tubo. Este enfoque técnico implica las intervenciones reales de ingeniería y logística necesarias para resolver el problema. Sin embargo, tiene un inconveniente significativo.
requiere recursos, tanto financieros como humanos. Es precisamente aquí donde entra en juego el segundo reflejo, un contraataque político y ostentoso. En este escenario, el Estado intenta controlar el impacto del ataque, no técnicamente, sino a nivel narrativo. El lenguaje de demonización se intensifica internamente. La etiqueta agente ucraniano se aplica a muchas personas, sean reales o fabricadas. Los medios estatales presentan tal sabotaje como una intervención directa de fuerzas externas. Se endurece el control sobre las redes sociales. El periodismo independiente y los testimonios locales son suprimidos. Se revive una cultura de delación. Se introducen sistemas de recompensas para quienes sospechan de sus vecinos. Además, se otorgan poderes extraordinarios a estructuras como el FSB, mientras que aumenta la presión psicológica sobre los trabajadores en instalaciones industriales e infraestructuras logísticas. La percepción de que el enemigo está dentro cierra a la sociedad sobre sí misma. Aunque estas dos líneas parecen funcionar por separado en teoría, en una estructura centralizada y en crisis como la de Rusia, a menudo están entrelazadas. Mientras se repara el ferrocarril en el campo, el enemigo es expuesto en televisión. Los trabajadores técnicos vigilan las vías mientras los halcones de seguridad explican nuevas sanciones en la pantalla. Sin embargo, sabemos por la historia y la experiencia reciente que cuando no se asignan recursos a la vía técnica, es decir, cuando faltan los ingenieros, materiales, software y motivación necesarios para resolver el problema real, prevalece la vía política, y esa presión no resuelve el problema, solo lo hace invisible. Pero la logística no puede hacerse invisible, el sabotaje puede ocultarse, pero cuando el equipo no llega, los soldados en la línea del frente lo sienten. Cuando el tren se retrasa, la línea industrial se detiene. Cuando el ingeniero huye, la ruta colapsa. Cuando las piezas de repuesto no llegan, la línea de defensa se debilita. Entonces, ¿cómo resuena este ataque en el lado ucraniano? Desde la perspectiva de Ucrania, el impacto de este ataque de sabotaje no es unidimensional. Tiene el potencial de producir consecuencias estratégicas en múltiples capas. La primera de estas capas es visible y directa. Las operaciones profundas que apuntan a las líneas logísticas internas de Rusia alivian la carga de la guerra en el frente, porque tal sabotaje ralentiza el transporte de municiones, combustible, rotaciones de tropas o repuestos al frente, fortalece la defensa táctica de Ucrania. En otras palabras, cada paso estratégico dado en la retaguardia reduce las pérdidas en el frente y disminuye el costo de la guerra. Esto no es solo una ganancia militar, sino también psicológica, demostrando que la guerra ya no está confinada al barro de Donetsk, sino que también se desarrolla en los ferrocarriles de Irkutsk, rompiendo el aura de invulnerabilidad que el Kremlin ha cultivado durante mucho tiempo. La mentira contada al pueblo ruso de que esta guerra está lejos de ustedes se derrumba. La gente ahora no se ve afectada por soldados que desaparecen en el aire, sino por interrupciones que impactan directamente sus vidas. El miedo se vuelve tangible. El tren no funcionó hoy, ¿qué no funcionará mañana? La segunda capa es un efecto indirecto y a largo plazo. Ataques de este tipo al sistema logístico de Rusia afectan no solo a Moscú, sino también a sus socios comerciales y estratégicos. En este contexto, el actor más notable es China. China evalúa sus asociaciones energéticas, mineras y de transporte con Rusia, no solo en términos de los beneficios de hoy, sino también en términos de la sostenibilidad de estas asociaciones. Por lo tanto, este sabotaje llevado a cabo por Ucrania produce una señal de seguridad importante a los ojos de Pekín. Si la fiabilidad logística de Rusia se ve comprometida, esto se valora no como una interrupción temporal, sino como un riesgo estructural. Para un actor como China, que otorga una importancia crítica a la continuidad de la cadena de suministro, esto no es solo un sabotaje, es un problema de modelo de negocio. Para los planificadores chinos, una interrupción mensual de la línea transiberiana aumenta la probabilidad de cambiar las cadenas de suministro a la ruta Singapur-India-Irán, o el cruce del Caspio por el corredor Kazajistán-Azerbaiyán. Y este cambio significa ganancias de influencia diplomática para Ucrania, sin disparar una bala. Una tercera dimensión emerge cuando se ve desde la perspectiva de Europa y la OTAN. La red ferroviaria de Rusia no es solo una infraestructura económica, sino también estratégica militar. El redespliegue de acumulaciones militares en el lejano oriente hacia el frente ucraniano o la frontera europea depende en gran medida de estas líneas ferroviarias. Si se pone en duda la seguridad de estas líneas, Moscú corre el riesgo de perder su capacidad para mover fuerzas estratégicas de este a oeste. Esto tiene un impacto serio en la planificación de la OTAN en su flanco oriental. La movilidad del ejército ruso es uno de los parámetros clave que determinan el tiempo de reacción del lado opuesto.
Si esta movilidad disminuye, los tiempos de alerta de la OTAN se acortan, su capacidad de disuasión aumenta y su margen para tomar precauciones se amplía. Por ejemplo, los planes de ejercicios militares en Lituania, Polonia o Rumania ahora pueden redactarse basándose en un escenario de dificultad de movimiento de una semana en lugar de un riesgo de movimiento de 48 horas. Esto significa que cada kilómetro de sabotaje resonará no solo en el ferrocarril, sino también en los documentos estratégicos de Bruselas. Por supuesto, sería una exageración esperar cambios estratégicos importantes basados en un solo acto de sabotaje. Sin embargo, el análisis geopolítico no observa eventos individuales. Lee tendencias al observar la frecuencia, intensidad y cadena de efectos de estos eventos. Si líneas troncales como el Transiberiano se detienen en algún lugar cada mes, esto no es una coincidencia, sino una brecha de seguridad sistemática. Y entonces, este punto débil se convierte en un párrafo aparte, no solo en la agenda de Kiev, sino también en las de la OTAN, la Unión Europea y China. Los escenarios de ejercicio, los puentes de suministro, las capacidades de la terminal oriental y las integraciones de puertos ferroviarios se reescriben. En última instancia, este puñal clavado en el corazón de Siberia fue una obra maestra estratégica y de múltiples capas. Con una sola acción, la logística militar de Rusia hacia Ucrania, su línea vital económica hacia China y la confianza del régimen en su propio pueblo fueron golpeadas simultáneamente. Este fue un momento en el que no solo los rieles y vagones, sino los mismos pilares de un imperio fueron sacudidos. Y ahora la mayor pregunta en el Kremlin es, ¿fue este solo el primero? ¿Cuándo y dónde dará el enemigo interno el próximo golpe? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Estamos particularmente interesados en saber cómo evalúas el impacto potencial de este ataque, tanto en las líneas del frente como en la logística global. Si disfrutaste del video, no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos de nuevo en nuevos análisis. Cuídate, mantente informado. Mantente informado. Mantente